Dentro de una hora, más o menos, Alberto Garzón, el candidato de Izquierda Unida a la presidencia del Gobierno por Unidad Popular, va a presentar su programa económico. También acaba de presentar un libro sobre su experiencia como diputado en el Congreso. Señor Garzón, muy buenas tardes, bienvenido. Hola, muy buenas tardes, muchas gracias. ¿Qué adjetivo pondría a esa experiencia? Bueno, la verdad es que yo creo que es una experiencia enriquecedora. Lo que ocurre es que está llena de todo tipo de vivencias, ¿no? De vivencias tanto positivas, por lo que significa haber sido altavoz de aquellos que no tienen voz, que son las clases populares, en las que yo me identifico porque yo pertenezco a esas clases populares, gentes sencillas que hemos sufrido los efectos de la crisis y que no hemos tenido voz durante estos 4 años, salvo en ese espacio en el Congreso. Pero también elementos que podríamos tachar de negativos, entre comillas, porque tampoco es una cuestión dramática, pero es como percibir la cultura política de un Congreso que nada más que se escucha a sí mismo y en el que es muy difícil debatir realmente. Claro, hay que entender que son 4 años de mayoría absoluta del Partido Popular, donde la deliberación ha brillado por su ausencia. Alberto Garzón, siguiendo con lo que decía de las clases populares, digamos, fue el diputado más joven de la legislatura. 4 años más tarde se ha convertido en uno de los candidatos a la presidencia del Gobierno, pero es que hace solo 4 años Alberto Garzón estaba, como tantos jóvenes españoles de 25 años, intentando buscarse la vida en el extranjero, ¿no? Fue tras el 15M que pasó a ganar un escaño por Málaga en Izquierda Unida y, bueno, pues aquí le tenemos 4 años más tarde. No sé si ha perdido la inocencia y en qué momento ha sido consciente de haberla perdido en estos 4 años. Efectivamente ha habido, son muchas vivencias, como decía, en estos 4 años, pasar directamente yo era un profesor precario en la universidad, con contrato de investigación, y de repente quedarte buscando expectativas, planteando irte al Reino Unido, como es en mi caso, y participar en el 15M pues por compromiso político, y después, a partir de una serie de eventos de naturaleza política, pues me ofrecieron ser el candidato en las asambleas de Izquierda Unida, y desde entonces hasta aquí han pasado muchas cosas. Yo no creo que haya sido en ningún momento ingenuo. Yo sabía dónde me metía, sabía cuál era mi función, se preveía ya la mayoría absoluta del Partido Popular, y estoy muy contento con este proceso. Creo que ha servido para que la gente se conciencie, se politice, ¿no? El 15M fue eso, una universidad popular de la gente en la que empezamos a hablar de economía, empezamos a hablar de cuestiones que durante los años de la burbuja inmobiliaria en Izquierda Unida, porque yo ya era militante entonces, éramos una especie de predicadores en el desierto. Teníamos allí nuestra capacidad muy limitada para convencer a la gente de que había que pensar políticamente. Hoy eso es algo que se ha generalizado afortunadamente. Alberto Garzón no tiene cita con Rajoy mañana. Ayer la tuvo Pedro Sánchez, mañana Albert Rivera y Pablo Iglesias. Supongo que no le habrá sorprendido saber que no cuenta con usted el presidente del Gobierno. ¿O sí, señor Garzón? No, sorprenderme no, de momento no nos ha llamado, no lo descartamos en absoluto, porque entendemos que esto además es una cuestión de Estado, porque es un problema no solo en Cataluña, es un problema en todo el conjunto del Estado, y eso significa que hay que hacer política, y entiendo que más allá de las diferencias de los diferentes partidos hay que encontrar unos espacios de debate, de diálogo, y sin ir más lejos, nosotros esta misma mañana hemos hecho un llamamiento a todas las fuerzas políticas, a todas, sin exclusión ninguna, para que se genere una mesa de diálogo en la que se pueda resolver desde la política un problema que es político y que no se puede resolver jamás por los tribunales, ni se puede resolver jamás poniendo un dique de contención en medio, ni mucho menos haciendo interpretaciones belicistas del 155. Al final eso es la propuesta que nosotros vamos a defender y estamos dispuestos a hablar con todo el mundo. Yo, al saber que Alberto Garzón había enviado esa carta a los líderes políticos hablando de esa solución, desde su punto de vista, que es una solución dialogada, negociada, con un referéndum para Cataluña y un modelo de Estado federal, lo primero que he pensado es esos que no tienen ninguna esperanza de que Rajoy le llame y siente la necesidad de que su opinión y reflexión al respecto de Cataluña se conozca públicamente de otra forma. Bueno, no es exactamente así. Naturalmente, Rajoy piensa unas cosas muy diferentes, porque el Partido Popular está en unas posiciones profundamente cerradas frente a cualquier intento de solución del problema en Cataluña, y esto es una cuestión que hemos visto en las últimas décadas prácticamente, ¿no? Y en ese sentido, nosotros lo que hacemos es una oferta para que la conozca la ciudadanía y para que los partidos de verdad se pongan en serio a trabajar, nos pongamos a esa mesa de diálogo para resolverlo políticamente. A
A mí no me gustaría que Mariano Rajoy siguiera manteniendo la misma estrategia política que nos ha traído hasta esta situación, y como continúe por este camino estaremos en un callejón sin salida. Por eso espero que cambie. Dependerá del resultado de las elecciones generales y de perdida la mayoría absoluta, que es lo que pronostican todas las encuestas y sondeos, quién forma gobierno y en compañía o apoyándose en quién, ¿no? Pero eso es muy triste incluso aceptarlo, porque significa que Mariano Rajoy, igual que Convergencia, están haciendo todas estas iniciativas en función de los réditos electorales, y yo lo que quiero hacer es pensar en términos de país, en términos de generación. Es que este problema solo se puede resolver pensando más allá de las próximas elecciones. Entonces, si Rajoy pretende instrumentalizar este conflicto para sacar un rédito electoral, como otros partidos también lo pretenden, entonces estamos ante un problema que va a afectar ya no solo a esta generación, sino a las generaciones siguientes. Por eso lo que esperamos es que haya altura de miras y no pensar en términos electorales, porque todo lo que se haga ahora va a influir en el día después de las elecciones. Pero desde luego, a día de hoy, los que creen que un referéndum puede ser una salida en Cataluña son básicamente Podemos y ustedes, ¿no, señor Garzón? No hay ningún otro partido. Bueno, nosotros creemos que esta puede ser una especie de síntesis de una situación que requiere mucho más diálogo, porque en este momento lo único que hemos tenido ha sido enfrentamiento entre dos posiciones que se retroalimentan. La posición independentista, que se puede situar, aunque no solo en el espacio de Mas y de Convergencia, y la situación claramente centralista y cerrada a cualquier tipo de diálogo del Partido Popular. Luego, resulta muy interesante. Nosotros hemos hecho ese llamamiento poniendo el foco en otro espacio, en el foco de las clases populares. Y es que las clases populares en Cataluña sufren los mismos problemas que las clases populares en el resto de Europa. Los desahucios, el desempleo, la miseria, la desigualdad. Y sus responsables políticos de que eso suceda son precisa y paradójicamente Convergencia en Cataluña y Partido Popular en el resto del Estado. Por lo tanto, lo que pensamos es que hay que encontrar una salida que, sin pensar en términos electorales, plantee de verdad que no se puede resolver jamás un problema político si no es haciendo política, y cerrarse y poner un dique como parece que pretende o que ha pretendido hasta este momento el Partido Popular y la derecha española es un grave error. Por cierto, Alberto Garzón está de acuerdo con los 5 diputados de Catalunya Sí que es Pot que votaron a favor de Carme Forcadell como presidenta del Parlamento, o con los otros 6 que votaron en blanco, porque esto es un pequeño marrón, por no decir un gran, un gran marrón, señor Garzón. Bueno, por lo que tengo entendido, fue una especie de ajuste parlamentario, es una cuestión meramente burocrática, un reparto para simbolizar que se estaba de acuerdo con el reparto de la mesa. Es una cuestión que se hace en todos los parlamentos autonómicos y en el propio del Congreso, un reparto para que sea plural, para que haya miembros de los diferentes partidos y organizaciones, y se garantiza un mínimo de votos para que eso pueda prosperar, pero un mínimo, evidentemente no la mayoría, porque evidentemente esta persona está lejos de nuestro ideario político y está profundamente es antagónico su proyecto el que defiende, pero los resultados electorales son los que son, entonces hay que respetar que el Parlamento pueda funcionar. Pero ¿no cree que esa ambigüedad, eso que puede leerse como ambigüedad, es lo que les ha penalizado a ustedes precisamente en las urnas en las últimas elecciones en Cataluña, señor Garzón? Porque ahora el Parlamento catalán ha quedado dividido entre los independentistas de Junts pel Sí y la CUP, por un lado, y por otro el llamado bloque constitucionalista, que es Ciudadanos, PSC y PP. Ustedes están en medio como en terreno de nadie, y cuando las cosas se polarizan, estar en terreno de nadie es lo peor, ¿no? Bueno, evidentemente es una situación muy, muy incómoda, pero yo desligaría eso de la votación. Efectivamente, tienes razón, Julia, cuando hablas de que hay una polarización que ha buscado, por otra parte, tanto Mas en su intento de convertir la campaña en un plebiscito, como el Partido Popular y Ciudadanos al entrar a ese juego y retroalimentarse, porque además ambos salían favorecidos. Sin embargo, yo creo que es el momento de elevar un poco el sentido común y decir que esas dos posiciones, por muy polarizadas que estén, no van a encontrar la solución en ninguno de los casos, y que al final puede encontrarse en ese término medio, en esa síntesis que planteamos algunos, como nosotros desde Izquierda Unida, que es: vamos a facilitar un referéndum con todas las condiciones y garantías democráticas para que el pueblo catalán pueda expresarse y pueda decidir sobre su futuro. Al mismo tiempo, como fuerza que somos, que no somos nacionalistas ni independentistas, haremos toda la pedagogía posible para explicarle a la gente que las clases populares de Cataluña tenemos los mismos problemas que las clases populares del resto de Europa, y que es mejor
colaborar y cooperar en un mismo espacio jurídico, es decir, un Estado que nosotros creemos que sería federal, pero no se puede negar la voluntad de votar, que es una cuestión metodológica, y luego, ¿cuál es el fin? Ese Estado federal. Esa posición que ahora mismo efectivamente está absorbida por un debate polarizado, yo creo que es la solución desde la racionalidad y sobre todo para enfrentar y evitar un choque de trenes que beneficia a los del 3% en cualquiera de los dos lados al lado del Ebro. Al hilo del 3%, señor Garzón, de lo que ha leído y sabido en las últimas horas, ¿qué es lo que más le ha escandalizado? Porque a pesar de que tenemos ya la piel muy dura de escuchar auténticas barbaridades vinculadas a la corrupción, yo creo que siempre llega un nuevo escándalo, un nuevo conocimiento que nos hace recuperar incluso la capacidad de sorpresa, ¿no? Sí, totalmente. Es decir, llevamos muchos años sabiendo lo que se había gestado en décadas anteriores y desgraciadamente todavía nos seguimos sorprendiendo de dos cosas. Primero, de la magnitud. Cuando uno se encuentra de cosas anecdóticas o simbólicas como 30 millones de euros en efectivo, naturalmente uno se encuentra sobresaltado por esa situación. Pero luego, sobre todo, por la falta de consecuencias jurídicas y penales de lo que está pasando en nuestro país. Es decir, al final no es un tema de la familia Pujol. Es evidente que uno no puede conseguir todo eso solo por una cuestión familiar. Tiene que tener una estructura, un partido político, pero ni siquiera solo eso. Tiene que tener la capacidad de tejer redes clientelares con las empresas, la capacidad de tejer redes clientelares con un espacio y un tejido social, y la capacidad además de que el Estado no haga absolutamente nada. Y lo que estamos conociendo tiene que ver también con épocas en las que el Convergencia apoyaba al Partido Popular en el gobierno del Estado. Y me imagino que los servicios secretos de este Estado también tenían que tener una ligera sospecha de lo que estaba pasando, porque hoy conocemos la magnitud de lo que estaba pasando y sabemos que eso no podía pasar desapercibido para los servicios del Estado. Por lo tanto, ha habido una especie de impunidad que, desgraciadamente, para el común de los ciudadanos nos parece tremendo que la justicia no esté actuando con una contundencia que sí actúa cuando alguien roba una pequeña gallina o cuando roba un pequeño hurto, cuando comete un delito menor, y cuando de repente nos encontramos con las clases dirigentes políticas que se han rodeado de banderas, de unas y de otras banderas, para al final saquear las finanzas públicas y beneficiar a su familia, a sus amigos, a sus redes clientelares, y vemos que no pasa nada. Vemos que al final son noticias y noticias, y que un gobierno como el de Mariano Rajoy, rodeado por Bárcenas, por la Gürtel, por el caso Nos, con ministros que no veían su Jaguar en su garaje, que un gobierno de esa naturaleza ni siquiera haya dimitido ni haya dado responsabilidades políticas, pues verdaderamente uno se sobresalta continuamente. Yo creo que eso es la expresión más clara de que necesitamos un cambio radical en nuestro país para limpiar las instituciones y para limpiar la cultura política. Pues yo sé, apoyo a los gobiernos del Partido Popular, pero también los gobiernos socialistas, ¿eh? Ahí está un poco el drama, ¿no? Pretendía que ha sido reducirlo. No, por eso digo. Dentro de media hora presenta Alberto Garzón el programa económico para las próximas elecciones. Hay 10 medidas para el rescate social, dicen, de 16 millones de personas. Hablan de una inversión de 52.500 millones de euros. Y hay que preguntarnos siempre porque ¿de dónde saca 52.500 millones de euros, señor Garzón? Sí. O sea, ¿hay dinero para eso? Efectivamente. De hecho, nuestro plan tiene un reverso financiero para explicar de cuáles son el origen de todo este dinero. Pero en primer lugar habría que hacer una pedagogía. Cuando nos sorprendemos porque se propone un plan de empleo como concretamente una de las medidas, que es trabajo garantizado, que es invertir 15.000 millones de euros brutos en generar 1 millón de puestos de trabajo, la gente se sorprende y dice, ¿cómo hay tanto dinero? ¿Cómo eso es una utopía? Bien, hay que recordar que en este país se ha gastado en los últimos años 55.000 millones de euros en rescatar la banca con dinero a fondo perdido, y eso sí, dinero sí existía y sí pudo existir siempre, ¿no? Es decir, es importante hacer esa pedagogía para explicar que muchas veces no es un problema técnico, como en este caso, sino de voluntad política. Nosotros tenemos un plan claramente especificado de lucha contra el fraude fiscal, de incremento de los impuestos, un nuevo impuesto a la riqueza que sustituiría al patrimonio, una serie de modificaciones de la reforma fiscal para siempre las grandes fortunas, desde luego también la creación de un polo de banca pública que pueda financiarse del Banco Central Europeo y prestar a todo este proceso, y desde luego entendemos que el propio proceso de generación de trabajo genera una actividad económica que permite revertir en impuestos y en ingresos al Estado lo que se había invertido, porque en el fondo nuestro plan no es de gasto público, es de inversión pública, es decir, de generar estímulo económico que salve a la gente de la pobreza, que salve a la gente del desempleo, que lo salve de situaciones dramáticas de hambre y de miseria que está viviendo, pero que al mismo tiempo sirva para construir un país distinto. Lo que ocurre es que eso de que paguen más los que más tienen es casi una leyenda urbana, ¿no, señor Garzón? Bueno, es una leyenda. Es que suele quedarse en nada, es que no hay partido que no haya dicho en una campaña electoral que hay que buscar y perseguir que el que más tiene pague más. Claro, pero hay que diferenciar lo que es el
ámbito de la propaganda, del ámbito de la realidad. Ya. El Partido Popular también dijo eso y al final acabó haciendo una amnistía fiscal en la que se le perdonaba directamente a los defraudadores y se les compensaba incluso con un pago de impuestos pues mucho más reducidos. Al final, la cuestión que hay que preguntarse, y yo me la pregunto como economista para responderla, ¿es posible acabar con estas lagunas fiscales, estas lagunas financieras que tiene el Estado, que permite que los más ricos al final encuentran espacios de evadir sus obligaciones fiscales? Pues claro que es posible. Los propios técnicos de Hacienda lo plantean. Pongo un ejemplo concreto por no abundar más en datos, pero hay una figura jurídica en nuestro país que se llama la empresa de tenencia de valores extranjeros. Es muy desconocida en nuestro país para el común de los mortales, lógicamente, pero que sirve para que España opere como un paraíso fiscal. Esta propuesta, yo desde el primer día que llegué al Congreso le dije a Montoro, que tenía que quitarla. Ellos no quieren quitarla, pero no la quieren quitar porque no tienen la voluntad política, porque piensan que después no tiene penalización electoral. Estoy delante de la pantalla de nuestras redes sociales, señor Garzón, y estoy viendo los mensajes que van entrando a través de Facebook y de Twitter, y observo que hay un enorme cabreo entre los oyentes, votantes habituales de la izquierda, en el hecho de que usted y Pablo Iglesias no hayan llegado al final a un acuerdo. Y por aquí veo que menudean preguntas del tipo: ¿por qué la izquierda nunca se pone de acuerdo para ir en bloque? ¿Por qué tantos nombres? Que si ahora en Común, que si Izquierda Unida, que si Podemos, que si Unidad Popular. ¿Qué pasa con la izquierda? ¿Qué demonio pasa a la izquierda? Totalmente de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo con esas reflexiones y esas críticas que nosotros asumimos, lógicamente, pero hemos hecho todo lo posible por evitar que esto fuera una fragmentación de las fuerzas de izquierdas en nuestro país. De hecho, algunos ya defendíamos siempre esta unidad de la izquierda, incluso pues en el año 2011, para que partidos como ECU o Izquierda Anticapitalista no fueran solos a las elecciones, sino que pudiéramos establecer una colaboración. En este momento nosotros hemos intentado hasta el último minuto que Podemos y nosotros, más otras muchas fuerzas políticas, pudiéramos colaborar conjuntamente, pero nos hemos encontrado con un dique, con un muro de contención que era que Podemos decía que quería ir solo a las elecciones y no establecía una figura del reconocimiento del resto de partidos y que solo optaba por la integración individual de determinadas personas. Y yo tengo que decirle a la gente, yo soy un dirigente político de una organización con más de 1,5 millones de votantes en 2011, con más de 2.000 concejales en las últimas elecciones, con una historia, con una trayectoria, con una experiencia que hay que volcar en la construcción de un nuevo país. Por lo tanto, yo solo, fichado por un partido aparte, ni aunque cuando estuviera de acuerdo, serviría de nada para este país. Yo sirvo en tanto que representante de una organización con unos principios y unos valores. Cuando Podemos establece que eso no es posible con ninguna otra organización, salvo, eso sí, en Cataluña y en Galicia, contradicción que está situada en ese ámbito, desgraciadamente pues tenemos que continuar sin ser enemigos, pero tenemos que continuar cada uno pues por su lado. Alberto Garzón fue sabia nueva en su momento para Izquierda Unida. Aún no había por aquel entonces aparecido Podemos ni Pablo Iglesias. Bueno, Pablo Iglesias era asesor de Izquierda Unida en temas comunicativos. Y en el libro de Alberto Garzón, en ese libro que cuenta su experiencia de 4 años en el Congreso, relata que pues algunos compañeros le pidieron que fuera él quien le quitara a Pablo Iglesias de la cabeza la idea de meterse en la política española con un partido nuevo, ¿no? Y cuentas, Alberto, que sí, te negaste a cumplir ese encargo, ¿no? Sí, efectivamente. ¿Y eso no te lo han recriminado los compañeros? Bueno, en el caso de que hubieras tenido éxito y Pablo Iglesias te hubiera hecho caso, claro. Bueno, es que eso, claro, pertenece al ámbito de la política ficción, no sabemos lo que hubiera pasado. Especulación, sí. Sí, no sabemos lo que hubiera pasado. Es verdad que a mí me propusieron, llegaron rumores de que efectivamente compañeros que habían sido de la misma organización y que sobre todo estaban en los mismos espacios políticos, estaban pensando en montar una organización para presentarse a las elecciones. A mí, bueno, nunca imaginé que iban a tener un resultado de un 8%. Nosotros finalmente lo tuvimos de un 10%, pero un 8% para ser la primera vez era un resultado brillante. Nunca me imaginé que eso fuera a ser posible, pero me parecía bien que cualquier persona considerara que podía tener el espacio y el hueco para presentarse. Más aún cuando el discurso de Pablo en ese momento, cualquiera puede ir a la hemeroteca, era que montaba a Podemos para unir a la izquierda. Hablaba de Izquierda Unida, hablaba de Ada Colau, hablaba de mí, hablaba de Anova, hablaba de la Chunta, hablaba de los partidos que iba a trabajar para unirlos. Claro, ha llovido mucho desde entonces y ahora nos hemos encontrado con una posición totalmente diferente. Cuando hemos intentado unir a la izquierda nos hemos encontrado con que el principal obstáculo es el no de Podemos.
Aunque por aquí hay alguno que dice, como José Manuel Suárez en Twitter, que Izquierda Unida ha gobernado con Partido Popular y con PSOE, y que hay gente que no nos creemos, dice este oyente, que haya cambio con ustedes. Bueno, ahí donde las dan las toman, ¿no? Hay de todo. Bueno, lógicamente hay que aceptar toda la crítica. Lo que sí es cierto es que nosotros en ningún lado a lo largo de la historia hemos gobernado con el Partido Popular, en ningún espacio. Sí hemos gobernado con el Partido Socialista, y eso intentando hacer políticas de izquierda. De hecho, la última vez que gobernamos, con todas las contradicciones que eso supone gobernar con el Partido Socialista, conseguimos aplicar una ley antidesahucios en Andalucía que evitó 1000 desahucios, y que después esa ley fue tumbada por el Partido Popular ante el Tribunal Constitucional. Por lo tanto, creo que se han hecho las políticas de izquierdas cuando Izquierda Unida ha estado allí, asumiendo contradicciones, insisto en que asumimos las mismas contradicciones que tiene Podemos cuando facilita gobiernos también del Partido Socialista en este mismo momento. Por cierto, se ha olvidado de Extremadura, Izquierda Unida ha facilitado el gobierno del Partido Popular. Pero no hemos gobernado nunca con el Partido Popular, es decir, nunca ha habido un acuerdo de gobierno. Pero que gobernar el Partido Popular, lo digo porque ya entiendo que no les gustará recordarlo, pero la realidad es esa. No, yo siempre estuve en desacuerdo con aquella decisión, y además lo he hecho siempre público. Lo único que quiero ser claro y preciso, en Extremadura, ni siquiera allí, con donde yo estoy de desacuerdo con aquella decisión que se tomó, se gobernó con el Partido Popular. Simplemente no se votó a ninguno, ni al Partido Popular ni al Partido Socialista, y fueron los extremeños los que les habían dado la mayoría relativa al Partido Popular, lo cual fue dejar efectivamente gobernar al Partido Popular, lo cual yo creo que fue un error, pero no fue gobernar con el Partido Popular. Pues le deseamos toda la suerte a Alberto Garzón, que ha dicho que tras el 20 de diciembre habrá que repensar la izquierda, es lo que escribe en su libro, ¿verdad? Efectivamente, se trata de eso. Antes habrá que ver qué izquierda queda después del día 20 de diciembre, ¿no? Bueno, yo soy muy optimista. Yo, de hecho, me encuentro bastante fuerte. Cuando voy por la calle me encuentro con la gente que se encuentra muy animada con votar una candidatura como la nuestra, que es de izquierdas, feminista, ecologista, que además dice las cosas pues con mucha claridad. Yo creo que en eso nos hemos caracterizado, por esa contundencia a la hora de expresarlo, guste a quien guste y le guste, o quien no le guste, pues no le guste. Lo cierto es que noto que la gente está animada, y creo que vamos a tener unos resultados electorales mucho mejores de los que ahora mismo nos estamos esperando. Y con esos resultados pensamos la izquierda para pensar en el país en el día después. Aunque no haya comida con Rajoy mañana. Nosotros defenderemos todo. Aunque queda claro que no lo descarta, no descarta aunque sea usted llamado. Bueno, Alberto Garzón, candidato a la presidencia del Gobierno por Unidad Popular. Tengo que pensarlo, con tantos nombres, esto es un lío, por Unidad Popular. Vale. Muchísimas gracias, señor Garzón.